Según Juan, hermanos, Evangelio según Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 13, hermanos, en su Biblia. Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante. Dice así la hermosa palabra de Dios. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Padre, una vez más pedimos tu bendición, y ahora, oh Dios mío, yo te ruego que tú nos ayudes, que hables a la iglesia, así como me has hablado a mí durante el estudio, la lectura, la devoción, la oración que te he pedido, que me ayudes a comunicar la verdad de este mensaje a la iglesia. Gracias, Señor, por mis hermanos, por cada joven que está aquí, cada niño, cada adulto, cada familia. Te pido que, Señor, tú nos des el gozo de ver más familias congregarte, de que podamos reunirnos, Señor mío, con la esperanza de que un día tú vas a venir por nosotros, y que sepamos que no hay nada más importante que tú. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre precioso de Cristo. Amén. Hermanos, muchas veces yo me he preguntado y le he pedido a Dios que me ayude y le he pedido perdón. Porque a veces, hermanos, nosotros, pues los que predicamos la palabra de Dios, los que enseñamos las escrituras, a veces tomamos esto muy a la ligera, y esto compete a todo creyente. No tomar la palabra de Dios a la ligera, sino, hermanos míos, hacerlo con la profunda convicción de que es la palabra santa de Dios, de que es lo que ha transformado los corazones a través de los años, de que es lo que ha edificado su iglesia desde su inicio. La palabra de Dios, hermano mío, no hay más poder que la que tiene la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos el privilegio, hermanos, de entenderla, porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Si hay algo que el Espíritu Santo hace en la vida de un creyente, es darle entendimiento de la palabra de Dios. Nosotros lo llamamos iluminación, nos ilumina, nos da entendimiento. A veces usted ha notado que hay personas que dicen: es que yo no entiendo la palabra de Dios, no puedo diferenciar una cosa de otra, es difícil para mí tomar ese mensaje, no sé cómo hacerlo. Bueno, probablemente, hermanos, amigo, amiga que está aquí, usted
no tiene el Espíritu Santo morando en usted, que le da ese entendimiento. Esa es una razón. Otra es que siendo usted creyente apenas está como un bebé espiritual. La Biblia dice que como un bebé anhela, desea la leche, ¿verdad? De mami, cuando tiene hambre, la Biblia enseña de que y nos exhorta a que nosotros deseemos como un bebé desea esa leche. La Biblia, la palabra, y así crecemos en estatura, crecemos, hermano mío, espiritualmente hablando. Eso lo tiene una persona que es creyente. Y el Espíritu Santo le va dando ese entendimiento, va guiando a la verdad. Cuando nosotros miramos este pasaje, hermanos, encontramos aquí que el Señor está allí empezando su ministerio. Recuerden ese primer milagro que él hizo. El primero de todos los milagros fue cuando se convirtió el agua en vino. Y hermanos, ese mensaje que fue predicado hace ya una semana nos dejó mucha enseñanza y una de ellas es la deidad del Señor. El Señor es divino, Él es Dios y no ha dejado de ser Dios. Él se despojó a sí mismo haciéndose un hombre. Siendo Dios, se hizo como una de sus criaturas. ¿Para qué, hermanos míos? Para traer ese mensaje de salvación y morir por esa criatura, por el hombre. Era el Cordero de Dios. Ahí está el Señor Jesucristo, después que hace ese milagro, bajando de ese lugar que se llamaba Caná a Capernaum y de Capernaum a Jerusalén. ¿Qué tenía en mente el Señor? Hermano mío, la celebración de lo que iba a ser su Pascua 3 años después. ¿Cómo así, pastor? Hermanos, cuando nosotros miramos allá en Lucas que el Señor teniendo 12 años se quedó en el templo, ¿recuerdan? Cuando el Señor se quedó, sus padres lo llevaban todos los años a celebrar la Pascua. ¿Qué era la Pascua, hermano? Era una fiesta. Era una fiesta porque recordaban la liberación de Israel de Egipto. Y Dios le pidió al pueblo de Israel que lo recordaran todos los años. Todos los años. Así que cuando nosotros miramos Lucas, vaya ya a Lucas un momentito, mi hermano, para que usted note algo aquí interesante. Allí en Lucas, hermanos. Cuando nosotros miramos, hermanos míos, aquí en Lucas, capítulo 3. Perdón, Lucas capítulo 2. Vamos a leer unos versículos antes del capítulo 3. Versículo 41, ya al final del capítulo 2. Dice la Biblia, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, era la edad de un niño por primera vez entrar al templo. Un niño judío no podía entrar antes de esa edad y quedarse en el templo para escuchar enseñanza. Era un privilegio. Esa era la cultura hebrea. A los 12 años, dice la Biblia, por eso ahora recalca Lucas esa edad, cuando suben a Jerusalén, conforme a la costumbre de la fiesta, él se queda. Ahora, José y María, la Biblia enseña, para parafrasear, hermano, y adelantarme un poquito, que José y María, ellos creen que Jesús está con otros niños allí en la muchedumbre de gente que está regresando de Jerusalén a Nazaret. Y ellos están hablando con los demás y de pronto están buscándolo y no lo encuentran. Llegan a Nazaret y se dan cuenta que no encuentran al Señor y se regresan a buscarlo a Jerusalén. Así que un día de camino, otro día de camino, van 2. Cuando llegan a Jerusalén, duran un día buscándolo. ¿Y en dónde estará el muchacho? Hasta que por fin entran al templo y lo encuentran allí. 3 días. ¿Te puedes imaginar la angustia de María y José? Se pierde Miqueas 3 días y ya yo estoy poniendo, yo no sé ni en dónde, ¿verdad? Las quejas ahí en la fiscalía. Yo, mi hijo, no, que a los 72 horas. Hermano mío, tremendo. Y pues ellos, dice la Biblia, que fueron al templo, lo hallaron y dice aquí las escrituras en el versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así?
es una expresión, ¿verdad? En donde ella, pues se ve allí como esa reprimenda, un tono de una madre a su hijo, ¿verdad? Y lo haría cualquier mamá en esas circunstancias. Ah, pero, hermanos, él no se escondió, él no lo hizo de broma. No crea que aquí esto fue una travesura de Jesucristo a los 12 años. Yo creo que él hizo lo que cualquier niño debiera hacer, instruido por sus padres. Si te llegas a extraviar, ve a un lugar público donde haya gente, mantente con personas adultas y a la vista de todo el mundo. ¿Ok? Probablemente eso fue lo que Jesús hizo. Fue a un lugar, y qué más lugar más seguro para sentirse más seguro que en un templo. Amén, hermanos. Se supone que usted llega a una iglesia, llega aquí a buscar esa seguridad, ese refugio, ese amor que una iglesia puede brindar en el amor de Cristo. No encontrar otra cosa. Y pues eso pudiera ser una probable interpretación de por qué Jesús se encontraba allí en el templo y estaba pues hablando de lo que él sabe hablar en los negocios de su padre. Ahora, hermanos, eso lo hacían cada año, todos los años, versículo 41. Ahora el Señor tiene 30 años, hermanos míos, y ya está esta primera Pascua. Cuando digo primera Pascua, es la primera desde que empieza su ministerio. Porque Juan menciona 3 Pascuas y por eso creemos, la Biblia enseña que él empezó a los 30 años. Y cuando Juan registra 3 Pascuas, por eso creemos que el Señor murió entonces a los 33 años. ¿Ya se dio cuenta por qué creemos eso, que murió a los 33? Aquí encontramos esta primera Pascua, hermanos, volviendo a Juan capítulo 2, versículo 13. En el capítulo 6 encontramos la siguiente Pascua. Mira el capítulo 6 que el Señor, que sería la segunda Pascua desde que Él empieza el ministerio. Mira el capítulo 6, por favor. Versículo 4. Ese fue el siguiente año. ¿Ok? Capítulo 6, versículo 4. Ahí está la siguiente Pascua. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí ya pasó un año desde que el Señor empezó su ministerio. Tiene 31, porque es cada año, ¿ok? ¿Ok? Y cuando nosotros miramos otro versículo como el capítulo 11, mira el capítulo 11, versículo 51, aquí encontramos la tercera Pascua. Capítulo 11, versículo 51 o 55, perdón. Ahí está la siguiente Pascua. Y estaba cerca, Juan 11, 55, y estaba cerca la Pascua de los judíos y muchos subieron de aquella región a Jerusalén. Y esta es la última Pascua, la tercera que menciona Juan. Recuerde, la primera está aquí en el capítulo 2, la segunda en el capítulo 6 y la tercera en el capítulo 11. Fueron 3 Pascuas desde que él empieza su ministerio a los 30 años. Y algunos piensan que fue aproximadamente a los 33, 32, 33 años y medio. No tenemos exactamente el tiempo, pero podemos deducir que fue así. Aquí está la Biblia dejándonos saber que el Señor estaba cumpliendo uno de los requisitos que todo judío tenía que cumplir. El Señor no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Y aquí encontramos, hermanos míos, lo primero que yo quiero que observemos en este mensaje en el día de hoy, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro modelo en todo, nuestro ejemplo en todo. Y nosotros como humanos y pecadores que nunca hubiésemos podido, como pasó con Israel, nunca pudo cumplir la ley, y por eso se le llama el antiguo pacto y fue cambiado por el nuevo pacto. Hermanos míos, hubo uno que sí cumplió la ley y eso nos da a nosotros confianza en creer que hay un Dios que cumple. Y eso es lo primero que quiero que observemos aquí, hermanos. Nunca olvidemos esto. El Señor cumple con su palabra. Si Él nos ha dado promesas, hermanos, Él cumple con su palabra. Ustedes y yo debemos de salir de este recinto, hermanos, a nuestra casa con esa convicción fuerte en nuestro corazón. Que el Señor, si nos dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es así, hermano. No es un asunto que Él lo dijo porque sí, Él lo dijo porque es Dios y Dios no miente. Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, hermanos. Él es Dios y Él cumple con su palabra. Hermanos, cuando nosotros miramos que Él subió a Jerusalén a la Pascua, lo primero que hizo fue dejarle saber a la gente que su casa es casa santa y de adoración.
Y es lo segundo que quiero que ustedes conecten con lo que le estaba diciendo al principio. Hermanos míos, cuando él se acerca a la Pascua, venía mucha gente de todos lugares. En Jerusalén era que estaba el templo y todo el mundo quería venir al templo. ¿Ok? No es como ahora. Ahora nosotros somos pequeños templos caminando por allí adorando a Dios, ¿verdad? Somos templo del Espíritu Santo. Pero ahora, en esta época, hermano mío, de la iglesia, nosotros nos congregamos en un local, en un lugar específico. Este es el lugar donde usted y yo venimos a congregarnos. Imagínense, hermano, en la época de Jesucristo, donde los judíos venían al templo de todos lados, porque no había otro lugar. En la época del apóstol Pablo, cuando vino la persecución, el templo estaba destruido, entonces la iglesia estaba en sinagogas, que eran casas como estas, en sinagogas. Pero, hermanos míos, el templo era el lugar central de adoración de los judíos. Y el Señor llega ahí, el Señor del templo llega ahí y no lo reconocieron. ¿Te puedes imaginar que hoy día tampoco reconocen al Dios de la iglesia? Todavía hay gente, hermano mío, que todavía aquí hay una iglesia, hermano, y la gente pasa por ahí y no lo reconocen. La gente pasa por ahí, nada más que se quedan viendo, ahí se están congregando como cualquier otra iglesia. ¿Pero por qué? Porque no hay convicción. Porque no hay convicción. Y si no hay convicción en el creyente, menos va a haber en el incrédulo. Por eso tú y yo debemos, convencidos, hermano mío, venir a abrir la iglesia y dejarle saber al mundo, aquí hay un lugar de adoración. Aquí hay un lugar donde se adora al Señor. Aquí hay un lugar santo donde se adora, se canta, se reverencia, hermano mío, se predica la palabra. Hay un lugar santo, aquí hay un lugar. Eso debe ser de un creyente lleno de convicción. ¿Qué hace el Señor, hermano? Lo primero que hace es ir al templo. Comienza y coge y ve que hay un mercado allí. Comienza a mirar que hay gente que está vendiendo vacas, bueyes, y está bien. No es que eso estaba mal. Pero pastor, allí la Biblia enseña de que el Señor le dijo a ellos que se fueran de allí. Vendían palomas y todo lo demás, pero ¿por qué? Porque venía gente de tan lejos que cuando venían a sacrificar sus animales, recuerden que en la Pascua ellos sacrificaban los corderos o los animales, los carneros, para sacrificar a Dios, para pedir perdón y para otros tipos de ritualismo que se hacían. Y si venían tan lejos, no venían con los animales. Ellos entonces compraban los animales ahí. El negociante enseguida, epa, es Pascua, vamos a vender. Usted no haría lo mismo. Vamos a vender corderos, porque hay gente que viene de lejos. Hay gente que viene de Venezuela, de Perú, de Ecuador, van a venir para acá. Aquí está Jerusalén. Hasta para los más pobrecitos, que eran las palomas. Gente que tenía más dinero, pues compraba un buey, compraba un cordero. Pero cuando no había muchos recursos, como pasó con algunas familias pobres, ¿cuál familia pobre le recuerda a usted que compró una paloma para sacrificar? María y José. Ahí se vio claramente que ellos no tenían mucho dinero. Hermanos, y ahí estaban vendiendo sus animales, pero no lo estaban haciendo con la motivación correcta. Estaban engañando. Habían cambistas. Los cambistas vienen siendo como aquí los locales donde cambian dólares por peso colombiano. Venían de diferentes países. Obviamente tenían que tener la moneda del imperio, la moneda que pagaban un impuesto allí en Israel, etcétera. Tenían que haber un cambio, alguien que cambiara, pero había también trampa allí. Eso fue lo que el Señor hizo, de que la gente entendiera. No usen este espacio para hacer sus fechorías. Esto no es una cuestión para que aquí hagan fechorías. Esto es santo. ¿Sí me entienden, hermano? Sí, esto es santo. Puedes hacer esto y hazlo bien. Ellos no sabían que ese era Dios, que conocía los corazones. Hermano, los hombres no pueden engañar. ¿A usted le puede engañar una persona? Sí. Probablemente usted me diga, pastor, yo me la sé toda, a engañarme a mí. Casi yo soy el que me la sé toda. Alguien te va a engañar. Eso es mentira. Entonces yo estoy bien rankeado, yo soy de la universidad de la vida. Nah. El diablo te va a poner a alguien que te va a engañar así. Hermanos,
Pero no vayamos tan lejos. A veces nuestro propio corazón tiene fechorías. A veces venimos aquí con fechoría, con cosas que no son santas. Usted sabe muy bien que usted ha hecho cosas que no son santas. Yo lo sé. Yo sé que yo he hecho cosas que no han agradado a Dios. ¿Usted lo sabe? Honestamente hablando, hemos hecho cosas y resulta que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y Dios nos quiere recordar en esta mañana, tengo el azote en la mano. Tengo el azote en la mano. Y Dios nos está recordando esto para que aquí en la iglesia nosotros busquemos pedir perdón y arrepentidos porque alguien nos recordó que este lugar es santo, que este cuerpo fue comprado con precio de sangre. La Biblia enseña. La Biblia lo enseña, hermanos, que hemos sido comprados con precio. El Señor Jesucristo murió por la iglesia y tú y yo somos la iglesia. Dice la Biblia que el Señor subió a Jerusalén, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Allí estaban esos mercaderes oportunistas que veían esa temporada una ocasión para ofrecer un servicio. Pero hermanos, estaban ganando demasiado. Ellos se aprovechaban. Obviamente la persona que viene de lejos, hermanos, va a pagar lo que le van a decir que es. Y quizás dirán, wow, pero sale un poco caro. Sí, es que estamos aquí en Jerusalén. Es como aquí usted comprar algo y usted va a Cartagena. No, porque es que Cartagena es turismo. Y porque es turismo, ya esa fachada, ya como es turista, hermano, cuando yo voy allá, la mínima en taxi son 15,000 y 20,000 pesos. Yo me echo para atrás. Porque ya estoy acostumbrado. 13 años aquí en Barranquilla, la mínima 8,000, 10,000. Voy a Cartagena, 20,000. Enseguida como si me dieran un golpe en la frente. Y yo le digo a la persona, oye, pero si yo soy de aquí del patio, ¿cómo que tú eres de aquí? Yo soy de aquí de Cartagena, ¿cómo me va a cobrar 20,000? Como cuando uno va a las playas de allá, no nativo de allá va a las playas y dice, no, cobrame como aquí, porque cobrar un plato de una mojarra que vale 25,000 pesos, lo cobran en 60 y 70,000 pesos. Sí. Pues algo parecido estaba pasando aquí, hermano. Había mucho oportunismo allí, estaban haciendo un servicio, estaban cambiando porque los impuestos anuales del templo lo tenían que tributar. Total que había un asunto allí, hermanos míos. Y el Señor que conoce los corazones, Él desea que ustedes y yo entendamos. Primeramente, Él no ha dejado de ser Dios. Y segundo, Él no ha dejado de ser santo. Si no ha dejado de ser Dios, obviamente no ha dejado de ser santo. ¿Sabía que el único atributo de Dios que se repite 3 veces es su santidad? La Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. Ni tampoco dice que Dios es bueno, bueno, bueno. Pero sí dice que Él es santo, santo, santo. Hermanos, Dios es santo. Él quería dejar saber de una vez, de esta manera no se debe de adorar. De esta manera no se debe de mostrar devoción amorosa a Dios, porque es que el celo de mi casa me consume. Y aquí termino el segundo punto. Te consume el celo. ¿Eres celoso o celosa por la casa de Dios? ¿Te preocupas? ¿O nada más vienes ya está todo listo? Ok, ahora voy a llegar. Entonces llegas ahí 5 o 10 minutos después, que todo está listo, porque es que te estábamos esperando, porque eres especial. Así que llegan las personas importantes. ¿Es así o no es así? Llegan después. Ellos no llegan antes. Ellos llegan después. Llegan es después. Y se sientan a la mesa nada más a observar, a que sea servido. Pero nunca llega más temprano a ver qué hace falta. ¿Qué hace falta? ¿Qué dice? ¿Qué hace falta? ¿Sabe que cuando uno le sirve a Dios, eso da un motivo de pertenencia? Tú te apropias de esto. Como que, wow, esto es parte de mi vida. Porque es la casa de Dios. Amén, hermanos. Voy a procurar hacer algo porque esto es santo. Esto es santo. Porque el celo de mi casa me consume. Así le dijo el Señor a ellos. Dice allí claramente, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y eso está por allá por los Salmos. Salmo 69, usted puede leerlo, hermano. Pero ahí estaba el Señor haciendo un azote de cuerdas
echó fuera del templo a todos y las ovejas, no solamente a los hombres, hasta a los animales. Ustedes también. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Wow, esto está tremendo. Hermanos, Juan está dejándonos saber aquí que el Señor estaba purificando el templo. Estaba purificando, estaba santificando, separando, estaba dejando saber que esto debe de ser puro, santo. Al comienzo de su ministerio, ahí estaba el Señor, hermanos míos. Esto es un asunto, hermano, que tiene que ver con la relación de Dios con nosotros. Mi relación no solamente debe ser los domingos, son todos los días. Mi relación íntima con el Señor, pura y santa, debe ser todos los días, cuando estoy en el templo y cuando no estoy en el templo. Cuando estoy en el negocio y cuando estoy en la terraza de mi casa barriéndola. Cuando estoy aquí, hermano mío, me visto con pudor, me visto con modestia, y cuando estoy en casa igualmente. No voy a estar allí todo mal vestido y como yo a veces digo a los hermanos, no vayas a sacar la basura con el pecho pelado, con los pelos ahí, que todo el mundo te vea sacando la basura en la esquina. No, usted póngase un suéter, ¿sí me entiende? Una camiseta. A veces le ponen una pantalonetica ahí, de esas de fútbol, y van ahí a comprar un pan. O sea, hermanos, usted esté así en su casa. Amén, hermano. Yo sé que hace calor, pero en su casa, con su familia ahí en la intimidad. Todo eso tiene que ver, son cosas prácticas y sencillas, hermanos míos, pero tiene que ser uno diferente. ¿Es así o no es así? Uno tiene que ser diferente, que la gente nos vea diferente. Y todo esto tiene que ver con esta purificación, hermanos míos. Y esto es un asunto, hermanos, de uno entender de que si esa era el área central y religiosa de los judíos, ¿cuánto más ahora, hermanos? Ellos no tenían la luz que ustedes y yo tenemos ahora. Los judíos no tenían la luz que nosotros ahora tenemos. Ellos no tenían, en la época de Jesucristo no estaba escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ni las cartas del apóstol, ni nada de esto. Hermanos, Dios nos ayude a que nosotros entendamos que entre más luz tenemos, más nos va a demandar Dios por lo que tenemos que hacer. Así lo dice las Escrituras claramente. Es un asunto de nosotros entender esto, hermanos. Ahora, los discípulos, recuerden, ¿cuáles eran los discípulos? Todavía no tenía apóstoles. Eran Juan, Andrés, Pedro, Felipe, Natanael. Estaban allí, acabaron de ver un milagro. Ahora están viendo la purificación. El Señor les está mostrando con su ejemplo. ¿Cuáles son tus discípulos, hermanos? ¿A quiénes estás discipulando? En otras palabras, ¿a quién les estás dando tu legado? ¿Tu luz está reflejando a quién? ¿A quién estás arropando con tu sombrilla? ¿A quién le estás mostrando a Cristo? A nuestros hijos, sí. A nuestros vecinos también. Pero a mi hermano en la iglesia igualmente. A mi amigo en el barrio. A mi vecino, mi vecina. A mi familia. Ahí están los discípulos y le preguntan al Señor, ¿qué señal nos muestras que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, y aquí les muestra una tercera cosa al Señor. Ahora el Señor le muestra otra parte de su divinidad. Él dijo algo que le iba a pasar. Los discípulos, futuros apóstoles, ellos lo entendieron después, cuando el Señor muere y resucita el tercer día. Después lo entendieron. No tenían mucha luz de lo que estaba pasando. Ahora nosotros ya lo entendemos. Ya entendemos qué está pasando. Ahora nosotros estamos repasando esa historia. Hermanos míos, pero somos en la generación actual, aunque tenemos más formas de tener luz, somos los que menos aplicamos la luz. Es increíble.
Tienen la Biblia en el celular, tienen la Biblia en una tablet, tienen la Biblia en unos libros, tienen la Biblia en colores, tienen la Biblia de estudio, tienen comentarios. O sea, hay una cantidad de recursos. Pero aún así, el creyente se ve más débil que nunca. ¿Pero por qué? Por lo que hemos comenzado a hablar desde que empecé este mensaje, hermanos. No nos hemos dado cuenta, no tenemos la convicción, sinceramente, de que Dios no ha dejado de ser Dios. Él sigue siendo el Dios temible del Antiguo Testamento. Él sigue siendo el Dios santo de toda la Biblia. Él sigue siendo Dios. Y Él requiere de nosotros santidad. Que nos consagremos. Amén, hermanos. Que ustedes y yo entendamos que Él no ha dejado de ser Dios. Los incrédulos, junto con los discípulos, pero más los incrédulos, le dijeron: ¿cómo vas a destruir y a construir este templo que en 46 años lo hicieron? O sea, son respuestas de personas que obviamente no tienen el discernimiento espiritual de lo que está pasando aquí. Recordemos que, hermanos, el evangelio de Juan es un evangelio diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Porque Juan trata todos estos temas de la vida de Jesús de una manera más teológica. Es un evangelio que muestra mucha teología. Los sinópticos sí tienen teología, pero hermanos míos, son diferentes. Juan se centra mucho en interpretar muchas cosas que tienen que ver con la vida de Jesucristo. Es un evangelio diferente. Aquí encontramos cómo Juan de una vez deja saber aquí que ellos se acuerdan cuando Él resucitó y creyeron a la escritura, versículo 22, y la palabra que Jesús había dicho. Ellos ya enseguida recordaron. Juan escribe esto obviamente después. Juan no lo está escribiendo en ese momento, en un rinconcito ahí, y Jesucristo estaba ahí, y entonces estaba escribiendo. No, eso pasó después. 3 años después, el Señor muere. 3 años después, el Señor muere y resucita. Y Juan, después de eso, es que escribe este evangelio. Hermanos míos, el Espíritu Santo lo guía a escribir todo esto. Es un libro divino, hermanos. Y ellos se acuerdan de todo esto. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, versículo 23, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y aquí está lo último. ¿Por qué no se fiaba de aquellos que decían que creían? Porque Él conocía a todos. Como hoy, Él lo conoce a usted. Yo no puedo engañar al Señor. Él conoce que usted está aquí por la motivación correcta. Pero muchos de los que están aquí, muchos de los que están en otras iglesias, hermanos, algunos vienen a la iglesia con la motivación incorrecta. ¿Cuál fue tu motivación por la cual estás aquí en la iglesia? ¿Será que lo que te motivó fue una reprensión, una obligación? ¿Qué te motivó a venir a la iglesia? ¿Porque te tocó? ¿O porque al amar a Dios quieres rendir tu vida, escuchar palabra, crecer en la fe, arrepentirte, dejar, verdad, aquí esta relación con el Señor, orar aquí en la casa de Dios, alabarle con todo tu corazón? ¿Qué te motiva a ti? Dios te conoce. No nos podemos engañar, hermanos. O sea, Dios no puede ser burlado, Él conoce tu corazón. Hermanos, yo leí esto una vez y quiero decirlo aquí porque eso me rompió el corazón. Yo leí esto en un lugar, no me acuerdo de dónde, pero lo leí, que hay creyentes que disfrutan más estar con sus amistades inconversas que con gente de la iglesia. Voy a decirlo de nuevo, quiero que me preste atención. Hay creyentes que están más entusiasmados y se gozan más estando con personas inconversas que con hermanos de la iglesia. Wow, eso es increíble.
Es increíble que esto suceda, pero es verdad, sucede. Hermanos, ahora con la tecnología que hay, uno se entera de muchas cosas. En Facebook, en WhatsApp, en Instagram, en aquí y allá. Y uno ve a creyentes, hermanos, creyentes reunidos en días que yo digo, wow, pero estos días, esto es un día de iglesia. Y yo creo, porque yo quiero creerle a todo el mundo, que no vienen a la iglesia porque es difícil venir o porque no tuvieron la oportunidad. Pero a esta hora, en este día, sí estaba con amigos y amigas reunidos allí disfrutando de una gaseosa. Y no estoy diciendo que eso no es malo, hermanos. El asunto es cuándo y cómo y cuál motivación, con qué motivación lo estás haciendo. Ten cuidado con tus amigos y amigas de este mundo si son más importantes que los hermanos y hermanas de la iglesia. Somos una familia, hermanos. Somos una familia, la familia de la fe. Los creyentes se reúnen y se congregan entre ellos mismos porque somos ovejas de una misma grey. La oveja nunca está separada con otros animales. Nunca vas a ver una oveja con un chivo, hermanos míos, o con un cerdo. Nunca vas a ver una oveja sino con otra oveja. ¿Sabías eso? Naturalmente hablando, hermanos. Recuerdan que cuando yo venía de la Alta Guajira con mi hermano y Alex, estaba todo arropado, nada más tenía aquí. Y estábamos amarillos de tanto polvo, estábamos en el camión ahí. Y recuerdan que había un puerco. Que mi pierna estaba ahí casi en el hocico, que yo estaba pensando que me iba a morder. Yo estaba sentado sobre unos tanques ahí, unas llantas, y mis zapatos yo no sé ni en dónde ponerlos, mis pies. Habían creo que 3 o 4 ovejas, pero habían como 4 o 5 chivos. Y había un chivo que estaba apoyando una oveja y la pobre ovejita no hacía nada, hermano, estaba ahí. Y el chivo estaba... Yo le decía, Ale, ¿tú te acuerdas? Yo digo, pero este chivo, oye, los chivos, la verdad que son cosas tremendas, hermano. Yo no me escuchaba historias, pero yo lo estaba viendo en vivo, porque la oveja estaba ahí, y como no se movía, el chivo la estaba queriendo golpear. La pobre ovejita, las ovejas son así, no hacen nada. Hasta cuando yo le avisé a una persona allí, oye, mira, presta atención a lo que está pasando aquí con el chivo. Entonces lo amarró por otro lado, le cambió la cara, no sé qué fue lo que hizo. Pero yo venía allí, hermano mío, yo no me estaba viendo a las ovejas. Las ovejas ahí, le decía, Ale, ¿y las ovejas para qué? No, pastor, las traen acá a Uribia, que las cogen y esto y lo otro, y las venden. Estábamos ahí con todos esos pocos de animales, hermanos. Yo me pongo a pensar, Dios mío, tú nos hablas a nosotros que somos ovejas. La oveja está siempre al lado de otra oveja, oliendo a oveja. Pero como hizo un pastor, yo también lo voy a hacer. Él hizo así y se bajó las gafas y se quedó viendo a todo el mundo. Pero hay algunos lobos disfrazados de ovejas. Y usted va a reconocer un lobo diferente porque el lobo tiene el hocico más largo que la oveja. Y aquí veo un montón de hocicos largos. Y todo el mundo comenzó a verse. Y todo el mundo hizo así. Y sí me dio risa eso. Un pastor de México. Y él decía, el lobo tiene la cola larga y gorda. La oveja no. Y el lobo es más grande que la oveja. Y el lobo tiene las patas más grandes que la oveja. Y puede disfrazarse de oveja el lobo, pero el lobo no va a dejar de ser lobo. Hermanos, Dios conoce tu corazón y Él sabe si tú eres oveja. El Señor es bien tremendo como más adelante el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Yo las llamo, ellos me escuchan y me siguen. Pero Él dice, mis ovejas. La gran pregunta es, ¿somos ovejas del Señor? ¿Usted es oveja del Señor? Porque si usted es oveja y el Señor es su pastor, Él va a hablarle y usted va a escuchar y le va a seguir. Porque el Señor otra vez no es hombre para que mienta. Es su palabra, hermanos. Pero usted le debe de retorcer el corazón cuando usted sabe que Dios le ha hablado, pero no hace. ¿Sabe cuándo uno comienza a hacer?
cuando le va mal. Cuando ya nos vemos destruidos, destrozados, es que uno, wow, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esperar a eso? La Biblia enseña claramente aquí, el Señor de una vez nos deja saber, Juan, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. No tiene necesidad de que alguien diga, mira, este es tremendo hermano, ese es tremendo y así. No, es decir, no tengo necesidad de que tú me digas. Yo conozco a todos. O sea, dice la Biblia, Él sabía lo que había en el hombre. Él sabe lo que hay en tu corazón y en mi corazón. Hermanos, la deidad de Cristo, Él es omnisciente. Él es Dios. Él es santo. Si Él limpió el templo que estaba como estaba, hermanos, ¿puede imaginarse el corazón del hombre? Si Él limpió el templo, físicamente hablando, ¿se puede imaginar la parte espiritual? Hablando secularmente, un multimillonario dijo esto. Bueno, yo digo que es más que un multimillonario, un billonario o trillonario, no sé. Pero él dijo esto: aunque tú busques ser millonario y lo haces, si tu casa sigue estando en ruina, toda desordenada, mal barrida, o sea, sigue siendo un pobre desconsiderado. ¡Wow! Y es así, hermano. Hay gente, hermano, que Dios lo ha bendecido tanto, pero su casa está tan desordenada que no parece que tuviera la bendición de Dios en su vida. Y cuando digo su casa, no me refiero no solamente físicamente a su casa, su corazón, su vida. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, tantas bendiciones que Dios nos ha dado, hermano mío, que ni siquiera la gente puede decir, si no, te veo lo mismo, te veo en la misma, o sea, no veo nada ahí. ¿Pero por qué? Porque es que nuestra vida sigue todavía desordenada. Pero cuando uno comience a organizar más nuestra vida, la gente tiene que ver algo diferente. Porque es que Dios bendice, hermano. Si Dios lo ha hecho conmigo, lo puede hacer con usted. Y no estoy diciendo, hermano mío, tenemos nuestras fallas. Y a veces nuestra casa está desordenada. Y por eso no vemos nada. Nadie puede decir de mí, ya Dios me conoce. Dios te conoce. Qué bendición cuando uno entonces que ama al hermano, uno puede dirigirse a Dios. Dios mío, bendice al hermano, ayúdale a mi hermana, ayuda a su hogar, ayuda a esto. Podemos interceder nada más y darle un consejo sabio. Ahora le toca a usted hacer o no hacer. Recuerden la enseñanza de esta mañana. Esa enseñanza fue clave. ¿Serás prudente o no serás prudente? ¿Estarás construyendo tu casa sobre la roca o sobre la arena? Dios me ha dado el privilegio de ir a la ciudad de New York, hermano mío, por avión. Y cuando ese avión va acercándose al aeropuerto John F. Kennedy, tiene dos aeropuertos esa ciudad, de lo grande que es, La Guardia y el John F. Kennedy. A veces viajo por una y a veces viajo por otra. Pero cuando usted está dando la vuelta así, entonces usted ve Manhattan, donde están todos los edificios. Y desde alto, hermano, usted imagínese un jabón y usted le ponga un montón de alfileres. Una vez hice yo ese experimento ahí. Así se ve Nueva York, hermano. ¿Qué? Pero, hermano mío, una cantidad de edificios impresionantes, uno pegado con otro. Y una vez pregunté, oye, pero en ese lugar tan pequeño, ¿por qué hay tanto edificio? Entonces me dijeron, lo que pasa es que Nueva York es una roca, es un peñón. Y donde tú haces un hueco, ahí se para un edificio de la altura que tú quieras, porque es que es un peñón. Esos edificios no los puedes construir en cualquier parte. Por eso le llaman la ciudad de los rascacielos. Pero impresionante, hermano. Porque esos edificios están construidos sobre una roca.
Esa es una ilustración bien precisa de lo que escuchamos esta mañana y de lo que hoy Dios nos deja saber en este mensaje. Estaba casi como que conectado el mensaje, porque es que Dios nos conoce, hermanos. Amén. Vamos a orar, hermano, y que Dios nos ayude, porque necesitamos consagrarnos más, nunca olvidando que Dios es un Dios santo. Amén. Que Dios es santo. Padre, gracias por tu bendita misericordia, por tu amor, por lo bueno que eres y por permitirnos, Señor, escuchar una vez más tu palabra. Por recordarnos que si edificamos en la roca, aunque vengan los ríos, los vientos, y eso es una representación de tu juicio, Señor mío, estaremos firmes, porque tú eres la roca, Señor, como dice tu palabra. Tú eres nuestra roca. Señor, pero perdónanos porque muchas veces hemos querido edificar en arena y ahí no hay nada. No puede mantenerse un fundamento. Vendrá la ruina, vendrá la escasez, vendrá la sequedad, como ha sucedido con esa represa allá en Córdoba, Señor, y en otros lugares donde hay inundaciones. Gente ha perdido sus vidas y otras personas han perdido sus bienes. Ten misericordia de ellos, Señor, consuélales, pero Señor, que esto sea, Dios mío, un punto de reflexión, que ellos te busquen a ti. Y en nosotros acá, Señor, que tenemos tu bendición, el no padecer ahora por cuestiones, Señor, pero aún tenemos situaciones difíciles, por lo cual algunos hermanos y hermanas aquí están pasando por situaciones difíciles, complejas, Señor, donde probablemente no se vea la luz. Pero Señor, gracias porque tu palabra nos ayuda a restaurar nuestra relación contigo y a comenzar a edificar en la roca. A comenzar a recordar con convicción de que tú eres un Dios santo, de que tú quieres que nosotros vivamos vidas puras, que vengamos aquí no con fechoría, Señor, sino con ofrendas, Señor, santas que te agraden. Yo te ruego, Señor, que tu bendición esté en cada familia aquí, en cada niño, joven, en cada adulto, y que la iglesia sea un estandarte, sea una bandera más que se hice en lo alto, una trompeta, Señor mío, que toque para la batalla, porque tú nos darás la victoria, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos. Bendice el resto de este culto, bendice, Señor mío, el resto de esta tarde y ayúdanos a regresar este jueves, todos, Señor mío, dispuestos y con la buena motivación de agradarte a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo oramos. Amén. Puestos de pie, hermanos, vamos a cantar.